nada más algunas ideas de que dijimos que es bien importante. Estamos hablando de los contenidos de la evangelización. Ya vimos los agentes de la evangelización, quiénes ser los cristianos convencidos, y ahora estamos hablando de los contenidos. ¿A quién vamos a hablar? Dijimos primero de los ateos, de los que no creen en Dios, después hablamos de los creyentes, los que creen en Buda, los que creen en Confucio, los que creen en Mahoma. Ya no son ateos, son creyentes. Pero a esos les dijimos, ¿cómo podemos hablar a esos creyentes, a los budistas, a los pues propiamente no hay mucho que hablar con ellos. Con los únicos que habría que hablar, y que es muy importante, es con los judíos. Porque la mayoría de ustedes que están en Estados Unidos, de las personas, tienen contacto con judíos. Hay una sociedad muy grande de judíos y de cristianos, y de judíos cristianos de los tres tipos. De hecho, es un fenómeno muy interesante que se está dando de cada vez más judíos que se están convirtiendo al cristianismo. ¿Por qué? Porque ellos andan buscando al Mesías, y cuando se les habla de las profecías, y en concreto de Isaías 53, de cómo estaba profetizado, y del Salmo 22, dos textos de la Biblia que ustedes tienen que dominar, sobre todo cuando hablen con los judíos, y aunque no hablen con los judíos. Isaías 53, donde nos habla de el pastor, el siervo doliente, él cargó con nuestras culpas, el castigo que nos devuelve la paz cayó sobre él, por sus llagas hemos sido curados. Y el Salmo 22, donde dice, el que mete su mano en el plato me traicionará, el que será crucificado, etc. Entonces, una de las cosas muy importantes para todos nosotros en Estados Unidos sí es conocer el judaísmo, y que decíamos que es esencial para evangelizar tanto judíos como cristianos a cualquier persona. Dijimos una cosa muy importante, y es, no se puede evangelizar a una persona si no la amas, si no la haces tu amigo, si no te la ganas. La evangelización es de relaciones humanas, no es nada más de saber mucha Biblia, como llegan los protestantes y yo sé más Biblia que tú. No, así no es. Es de amor. Si yo amo, mi mujer es judía, si mi amigo es judío, pues yo trato de evangelizarlo. Si es cristiano, trato de acercarlo a la fe verdadera, a la verdad. Si yo estoy convencido de que el cristianismo es la verdad, si yo soy amante de la verdad, si yo no estoy convencido y si yo tengo dudas, no voy a poder evangelizar. Ahora vamos a hablar de este tema. Ya hablamos de creyentes y no creyentes. Ahora vamos a hablar de católicos contra cristianos. Es una manera de decir. Y esto tienen que tenerlo muy bien. ¿Qué es lo que nos une? ¿Y qué es lo que nos divide entre los cristianos? Esto es muy importante para saber todo. ¿Qué es lo que nos une y qué es lo que nos divide? Tener en cuenta, la iglesia quiere que partamos para hablar, para evangelizar de lo que nos une para llegar a lo que nos divide. ¿Qué es lo que nos une con los cristianos? Que ellos tienen fe, que ellos creen en Cristo, que ellos aman la Escritura, y muchas veces te piden que todo se lo demuestres con la Escritura, que les des las citas bíblicas. Entonces, si eso es lo que mi hermano necesita, pues yo tengo que cumplir con ese requisito, y aunque ya sé mi fe, ahora nada más me falta ver y conocer mejor las Escrituras. Si ya el mismo Santo Padre nos ha dicho que el conocimiento de la Biblia, que ignorar la Biblia es ignorar a Cristo, pues y ha escrito toda una encíclica a favor de las Sagradas Escrituras, nosotros los cristianos, si queremos ser evangelizadores de la nueva evangelización, de esta nueva corriente, tenemos que dominar las Escrituras como un pastor protestante, como una pastora protestante, es decir, con bastante dominio de las Escrituras, de manera que yo pueda compartir, desentrañar. No basta saber la Biblia, sino hay que saberla desentrañar. Quizá en otro momento podamos tratar este tema, pero por ahorita es conocer mi fe
y poderla compartir a través de las Escrituras. Si yo hablo de la Virgen María y puedo probar que la Virgen María está a lo largo de la Escritura y comienzo con Génesis 3:15, una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies, yo ya lo sé. Yo ya sé que Dios dijo en el Génesis, pondré enemistad entre ti y la mujer. Y después me voy a Isaías 7:14 y veo la profecía de Isaías que dice, he aquí que la doncella concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Ahí está hablando de la Virgen María en profecía. Si después me voy a San Mateo y le doy la cita, donde dice, San Mateo interpreta la cita de Isaías, porque para que se cumpliera lo escrito, que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Y si después me voy a Apocalipsis 12, donde habla de la mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies, y aprovecho para hablar de la Virgen de Guadalupe, y yo estoy usando la Biblia en todo momento, y yo estoy profundizando en mi fe a través de la Biblia, entonces comunicar mi fe a los hermanos separados e incluso a los mismos católicos que ignoran su fe va a ser de mucha. Luego, la otra cosa que es importante, no solo usar la Biblia, sino hablar de todo a la luz de Cristo. Esto es lo que el concilio nos enseñó a todos, el cristocentrismo. Si mis hermanos aman a Cristo, en vez de pelearme para defender a los santos, para defender a la Virgen, para defender la Eucaristía, yo tengo que hablar de Cristo. Y cuando hablo de María digo, es que hay que amar a María porque es la madre de Cristo. Es que hay que creer en la Eucaristía porque me da la vida de Cristo, el pan de Cristo. Es que hay que amar a la iglesia porque es el cuerpo de Cristo. Entonces, voy a hablar de lo mismo que siempre hablo, pero hablando de Cristo, a la luz de Cristo, iluminando todo desde Cristo. Desde Cristo se entiende más. Hay muchos católicos incluso, y voy a decir hasta arriba en las jerarquías, sacerdotes, obispos, que no entienden lo que es la iglesia. Creen que es una estructura, que es el Vaticano. No, señor, la iglesia es la esposa de Cristo, el cuerpo de Cristo. Y es una pena que católicos ni siquiera entiendan estas cosas. Por eso la iglesia quiere, y eso habla nueva evangelización. Recuerden que la nueva evangelización se caracteriza por evangelizar a los cristianos, a los católicos que han perdido la fe. ¿Qué es lo que nos divide? Ya hablamos de lo que nos une y cómo usar lo que nos une, que es hablar siempre, cuando hablo de las cosas que a mí me interesan, la Virgen María, la Madre de Cristo, cómo Cristo la amaba, cómo Cristo quiso vivir con ella, etcétera, etcétera. Yo voy a hablar, esto lo vamos a ver más adelante, pero ya. Y segundo, la Escritura. Tratar de conocer y dominar la Escritura. Recuerden, no traten de hacer lo que hacen los evangélicos, de aprenderse todas las citas de memoria. No se trata de aprender las citas de memoria. Se trata de entender las citas y se trata de saber más o menos dónde está. Por ejemplo, si me preguntan a mí, ¿dónde están las citas del rosario? No lo sé. ¿Dónde están las citas del rosario? El Dios te salve María, llena de gracia. Pero sí sé que están en el capítulo 1 de San Lucas, donde el ángel, y aparece la historia del ángel y la historia de Isabel. Entonces me voy rápidamente a la Escritura y no me cuesta nada abrir la Escritura porque ya la tengo marcada, como todos la ven de internet, y abrir en San Lucas y le doy la vuelta a la primera página y ya tengo yo aquí en mi Biblia subrayada los lugares que no subrayo nunca por abajo de las letras, siempre subrayo al lado para no, porque si no después subrayas tantas cosas que ya no sabes ni para qué las subrayaste. Se debe subrayar lo mínimo, a veces basta poner un punto. Entonces yo tengo al lado de mi escritura donde voy subrayando los textos y aquí no tengo ni que buscar. Alégrate llena de gracia, el Señor está contigo, el saludo del ángel. Y en Lucas 1:28, y después me voy a Lucas 1:43, bendita tú entre las mujeres y bendito. No me llevó ni 3 segundos encontrar la cita, porque ya sé más o menos dónde está.
Si voy a hablar de la iglesia, ya sé que es Mateo 16, 18, y busco ahí y leo todo. Si voy a hablar, no sé, de la Eucaristía, ya sé que es el capítulo 6 de San Juan. No sé las citas exactamente, más o menos me las sé. Sé que es Isaías 53, 54, donde dice, quien come mi carne y bebe mi sangre, pero de tanto usarlas, no estoy haciendo un esfuerzo de memoria. Entonces es muy importante eso, tener mi Biblia en la mano, llevarla en la mano, es como un sacramento la Biblia. Por eso los protestantes siempre la usan. Y les voy a decir una cosa, que incluso sacerdotes no lo entienden. Y es, cuando van a predicar, yo me encuentro con muchos sacerdotes que predican y no leen la Biblia. Porque dice, voy a hablar de, no sé, el hijo pródigo. Y empiezan a explicar sin leer la historia del hijo pródigo. Y no se dan cuenta que ni el predicador más grande del mundo, no sé, Fulton Sheen, Jimmy Swaggart, Bill Graham, ni los predicadores más, no hay nada que pueda decir, ni siquiera el Papa, que valga más que leer la Escritura, que la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene fuerza en sí misma, que no lo tiene mi palabra ni mi predicación. Por eso siempre hay que leer la Escritura. Cuando hablamos, cuando predicamos, si voy a hablar de un tema, la samaritana, ya se lo saben todos, pero léelo, aunque te tardes 10 minutos en leerlo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es sacramento, tiene fuerza. Digo, no es sacramento, no es la palabra correcta. Lo que quiero decir es que tiene una fuerza que no tiene ninguna palabra humana, ni aunque me hable el Papa Benedicto, ni el Santo Pío, ni se me aparezca. Porque esta es palabra de Dios. Palabra de Dios escrita, pero es palabra de Dios. Entonces, eso tenerlo mucho en cuenta. Entonces, ¿qué es lo que nos divide? La Iglesia y el Papa, María y los santos, los 7 sacramentos, no sé, confesarse con hombres pecadores, las imágenes. Y eso de confesarse con hombres pecadores no solo lo decimos nosotros, no lo dicen los evangélicos, sino los mismos católicos. Ya no entienden ni lo que es la confesión, no entienden ni la Eucaristía, no entienden nada. Fíjense ustedes la crisis de fe tan tremenda que estamos viviendo. No sé si leyeron en las noticias hace un mes, salió en todas partes en el internet, cuando que en la ciudad de Astria, 2.500 sacerdotes, no seglares de una parroquia, sacerdotes, escribieron una carta invitando a la desobediencia al Santo Padre. Fíjense nomás la crisis que estamos viendo, sacerdotes invitando a la desobediencia al Santo Padre. ¿En qué? En que ya no quieren celibato sacerdotal. Y ustedes piensen nada más esto. Si esos sacerdotes están invitando a la desobediencia en el celibato sacerdotal, ¿ustedes creen que ya no lo han llevado a la práctica? Pues por supuesto que sí. Y luego, ¿en qué otra cosa? Y aquí está lo importante para que vean cómo ya no tienen fe. Y sin fe el cristianismo no se entiende. La otra cosa es cuando dicen dar la comunión a los casados vueltos a casar. ¿Qué significa dar la comunión a los casados vueltos a casar? ¿Entienden lo que están pidiendo estos sacerdotes? ¿Entienden la gravedad del asunto? No puedo. Pues la gravedad del asunto es que los casados vueltos a casar están en pecado mortal. Y si están dando la comunión a personas que están en pecado mortal, quiere decir que no entienden ni lo que es la Eucaristía ni lo que es el pecado mortal. No lo entienden. Porque ¿cómo pueden decir dar la comunión a las personas casadas, es decir, personas que no están en gracia? Porque ese es el problema de la comunión. No se puede dar la comunión a personas que no están en comunión, es decir, en vida de gracia, en pecado mortal. Sea el pecado que sea crimen, sea violencia, sea mentira, sea odio, sea... Entonces,
estar casados, sí, estar casado con haber abandonado a mi esposa y haberme ido con otra, ya no entiende la gente que es pecado mortal y que están viviendo en pecado mortal. Si no entienden eso, ni los sacerdotes, imagínense y entiendan ustedes ahora por qué Europa ha perdido la fe. No la está perdiendo, ha perdido la fe. Entonces, por eso no nos damos cuenta ni de la magnitud del problema tan grave que tenemos. Y por eso el Papa nos está pidiendo casi con las lágrimas en los ojos que ayudemos a evangelizar, que no perdamos la fe, que nos demos cuenta de la riqueza tan grande espiritual que tiene todavía América, donde está ya más del 50% de los católicos. Pero no se trata ya nada más de que ustedes sean buenos católicos, sino que sean celosos apóstoles, que sean familias cristianas, que tengan 3, 4, 5 niños, y de los 4 o 5 niños manden 3, una de religiosa, o al África, otro de sacerdote, a Francia o a Alemania, y que evangelicemos, y que de cada iglesia diga, este año vamos a enviar 2 misioneros aquí, o vamos a enviar una pareja de casados, 2 parejas de casados. Una la vamos a enviar a Italia y otro la vamos a enviar a Alemania, donde la gente ya no cree en Dios, y se van a ir allá a trabajar, y les vamos a conseguir trabajo de cocineros, no sé, y se van a ir a la iglesia y van a hacer un trabajo de evangelización, porque la gente se está muriendo en Europa porque ya no tienen fe. Lo mismo que hacemos nosotros, los mexicanos, de que nos vamos a Estados Unidos para comer, bueno, pues con esa misma ansia, con esa misma desesperación, deberíamos de mandar nosotros a nuestros hijos, a nuestras parroquias, a nuestras parejas. De cada movimiento debería de salir 1 o 2 parejas para evangelizar a Europa, para evangelizar al África, para evangelizar Rumania, para evangelizar Polonia, para evangelizar Alemania. Polonia no, porque Polonia, gracias a Dios, es un país muy fuerte en la fe. Es de los poquitos países que quedan, yo diría, entre Polonia y los países más cristianos no hay mucha diferencia actualmente, de los únicos países europeos. Y Irlanda, que era católica hace 10 años, era súper católica. Entonces, ahí están las 4 cosas que nos dividen, y estas las tiene que dominar todo católico. La Iglesia y el Papa, María y los santos, los 7 sacramentos, las imágenes. Estos 4 temas los debemos dominar con la Biblia en la mano. Vean qué fácil es evangelizar. Son 4 temas, son 8 preguntas que nos hacen los evangélicos. Si dominamos estas 3 cosas, ya vamos a poder evangelizar a todos. Entonces, partir de lo que nos une para superar lo que nos divide. Seguimos adelante y vamos a las cosas que son muy propias del protestantismo. Recuerden que Estados Unidos es un país cristiano, evangélico, de las religiones cristianas más fuertes están ahí, los testigos de Jehová, los mormones, los luteranos, los anglicanos. Entonces, para todos ellos va esto. Primero que nada, hay que entender el protestantismo, el luteranismo. Tenemos que conocer un poquito de esas religiones, por lo menos de sus fundadores, quién fue Lutero, quién fue Zwinglio, quién fue Calvino. Yo muchas veces a mis católicos, que ya están bien formados, porque se necesita bien formado, les digo, cuando llegue el hermano evangélico, cristiano, testigo de Jehová, recíbelo. Les decía que cuando llega el evangélico, después de hacer una oración, o el cristiano a mi casa, que no debería ser así. Yo debería de ir a visitar a los evangélicos, como lo vamos a hacer ahora. Viene una peregrinación aquí a México, y los voy a llevar a visitar todas las iglesias protestantes, para que invitarlos a la fiesta de la Virgen de Guadalupe. Pero bueno, cuando me viene a visitar el hermano evangélico,
yo puedo aprender mucho de él. Y la primera pregunta que le tengo que hacer no es de la Biblia, no es de los santos, no es de la Virgen, sino preguntarle, ¿quién es tu fundador? ¿Quién fundó tu iglesia? Y se van a dar cuenta que a ellos no les gusta hablar de su fundador. Y muchas veces porque ignoran todo de su fundador. Si tú le preguntas a un testigo de Jehová, ¿quién fue Carlos Russell? Te apuesto que no te puede decir ni cuándo nació, ni cuándo murió, ni cuándo fundó la iglesia. Porque son muy ignorantes de su propia religión, como lo eran antes de ser católicos. Por eso es bueno que tú sepas eso, quién fue Carlos Russell, quién fue Guillermo Miller, el fundador de los adventistas, quién fue José Smith, el fundador de los mormones, quién fue, no sé, Lutero, Calvino. Son nombres que nos deben sonar en la cabeza y por lo menos, y preguntarles de su fundador. ¿Por qué de su fundador? Porque muchas veces los cristianos no se dan cuenta de que no están siguiendo a Cristo, sino están siguiendo a su fundador, a un hombre. Están poniendo su fe no en la Biblia, no en Cristo, sino están poniendo la fe en la interpretación de un hombre, de un pastor, de lo que les predica su pastor. Y no se dan cuenta. Por eso, hacerles la reflexión de que quién es tu fundador es hacerles reflexionar que ellos no siguen a Cristo, sino a José Smith, a Carlos Russell, a Guillermo Miller. Y yo te digo, ¿es que acaso Guillermo Miller murió por ti en la cruz? ¿Es que acaso José Smith murió por ti en la cruz? ¿Es que acaso Lutero murió por ti en la cruz? Entonces, ¿por qué dejas la iglesia del que murió por ti en la cruz para seguir a un hombre que no hizo nada por ti? Y con eso ya resuelvo todas sus objeciones. ¿Cómo puedes dejar al que murió por ti en la cruz para seguir a un hombre que no puede salvar cuando la Biblia dice, maldito el que confía en los hombres? Explícame tú eso, hermano. Ellos no piensan en eso, ellos no reflexionan en eso. Hay que hacerles ver esas cosas. Ellos tienen tres verdades. Solo Cristo, sola Escritura, sola Biblia y sola fe. Esas tres verdades, fundamentos del protestantismo y de todos los evangélicos son falsas las tres. Y explico por qué. El Cristo solo no existe. Cristo nunca estuvo solo. Cristo vivió con su madre durante 30 años. Y esto quiere decir que su madre es importante, porque a los 12 años ya se podía haber largado de la casa y ir a haber predicado a Grecia, a Turquía, a Roma. Y sin embargo, él quiso quedarse 30 años con su madre. ¿Por qué se quiso quedar 30 años con su madre? Para santificar a su madre, porque su madre iba a ser la que iba a guiar a los cristianos a la iglesia. 30 años con su madre, para que vean la importancia de María y para ver la importancia de cuánto amaba Jesús a María. Y si yo soy cristiano, no basta que yo ame a Jesús, yo tengo que amar también a los que Jesús amaba. Y entre los amores de Cristo está María, como lo vemos ahí. Y después de María están sus apóstoles. A ellos los enseñó, a ellos los envió, a ellos los nombró sus enviados y a ellos les dio todo poder. ¿Por qué pues yo me voy a ir a una iglesia que no es apostólica, que no desciende de los apóstoles y que históricamente rompió con las iglesias apostólicas? Lutero se separó de la iglesia apostólica y fundó su iglesia. Enrique VIII se separó de la iglesia, aunque hubo un tiempo en que iba a ser muy buen cristiano, las pasiones lo dominaron y se dividió de la iglesia por irse con una mujer. Y además por irse con una mujer sabiendo que Cristo prohibía el divorcio.
¿Eso te parece cristiano, desobedecer a Cristo? Y los demás, pues por ahí han surgido, pero siempre está eso. Y Cristo también ha estado con su iglesia durante 3 siglos. Este pasaje del final de San Mateo es muy importante para evangelizar, para recordar a todos que Cristo no se fue al cielo y nos dejó la Biblia para que cada quien se cocinara la fe. No, así no es. Cristo nos dejó a sus apóstoles, y eso está muy claro, a su iglesia al final del Evangelio de San Mateo. Este final no lo debemos saber todos de memoria. Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id pues vosotros y haced discípulos a todas las gentes, enseñándoles, bautizándolas primero en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, es decir, en el misterio central del cristianismo, que es la Santísima Trinidad. Y los mormones y los testigos de Jehová que no creen en la Santísima Trinidad no son cristianos porque no creen en este misterio. Y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he enseñado, lo que yo os he mandado, no lo que esté escrito. Él dijo, Jesucristo dijo, y les enseñar nada más lo que yo escribí. Eso no lo dijo Jesús. Y para que nadie se confundiera, Jesucristo nunca escribió nada. Y cuando escribió, la única vez que escribió fue ¿sobre qué? Sobre la arena, con su dedo, para que nadie pudiera poner el libro en el lugar de Cristo. Esa es la gran equivocación del protestantismo, o la segunda gran equivocación. El haber puesto a la Biblia en el lugar de Cristo, cuando la Biblia, San Pablo dice claramente que no se puede cambiar el fundamento puesto por Cristo. Y Cristo es la roca, no la Biblia. Y los protestantes han quitado a Cristo y han puesto la Biblia, y no solo la Biblia, sino la Biblia según mi propia cabeza, mi propio entender. Por eso el segundo punto es, la sola Biblia no existe. Porque todos los libros tienen un autor. Y el autor de la Biblia es la Iglesia Católica, por lo menos del Nuevo Testamento. ¿Quién escribió el Evangelio de San Juan? Un católico. Amaba a la Virgen, se la llevó a su casa, si sería católico o no. ¿Quién escribió el Evangelio de San Lucas? Un católico. Todo el Evangelio de San Lucas, toda la primera parte, la infancia, la tomó de María, él mismo lo dice. Y además, cuando escribe los Hechos de los Apóstoles, dice que la iglesia nació estando los 11 apóstoles reunidos y María con ellos. Es decir, la iglesia nació católica, apostólica y mariana. Apostólica porque estaban los apóstoles, mariana porque estaba María y universal por Pentecostés. Entonces, el fundamento es Cristo y no la Biblia. Es muy importante que abran sus Biblias y lean este pasaje del capítulo de San Juan 6:39. 6:39. No es 6:39, debe ser 5:39. 5:39, está equivocado ahí, corrijan ese número. No es 6:39, sino 5:39. Dice así, para que vean cómo la Biblia, mal interpretada, me puede alejar de Cristo.
vosotros escudriñáis las Escrituras, cosa muy buena, ya que vosotros creéis en ella tener vida eterna. Fíjense bien en esto. Jesucristo no está negando que haya vida eterna en la Biblia, pero dice, eso es lo que ustedes creen. Ustedes buscan la vida eterna en la Biblia, pero no es en la Biblia donde está la vida eterna, sino en mí. Pero vosotros no queréis venir a mí para tener vida, porque la Biblia da testimonio de mí. La Biblia es el mapa para llegar a Jesucristo, para llegar al tesoro. Y estas personas se quedan con la Biblia y se olvidan del tesoro, que es Cristo, que es la Eucaristía. Entonces, fíjense qué interesante, y léanlo muchas veces, porque después esta palabra, venid a mí, no queréis venir a mí, vengan a mí, se repite constantemente en la Biblia. La fuente de salvación no es la Escritura. La Escritura es palabra de Dios, pero palabra de Dios escrita que me debe llevar al encuentro con Cristo. Por eso nosotros en la iglesia leemos la Escritura, pero a la hora de comulgar dejamos la Biblia en la banca y vamos a recibir a Cristo. Si yo tengo a Cristo enfrente, ya no necesito la Biblia, porque la Biblia me habla de Cristo, y si tengo a Cristo, ya no necesito la Biblia. Uso la Biblia para conocer a Cristo. Penetro, estudio la Biblia para conocer, oro con la Biblia en la mano. Pero una vez que estoy con Cristo, ya no necesito la Biblia, porque estoy hablando con el autor de la Biblia, con el inspirador de la Biblia. ¿Entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí? La Biblia es buena, la Biblia es santa, la Biblia es palabra de Dios, pero la palabra viva, lo que nos da la vida, es el encuentro con Cristo. Entonces, el cristianismo, dice el catecismo, no es la religión del libro, sino la relación con una persona. Y esto se los digo, y esto es muy importante que lo tomen en cuenta en todos los grupos de oración, porque en los grupos de oración, en los coros, en los ministros de la Eucaristía, se relacionan con las cosas, se ponen muy orgullosos de sus puestos, pero se les olvida Cristo. Lo importante de ser ministro de la Eucaristía es que estoy cerquita de Cristo y por eso me pongo de rodillas, hablo con Él. No es que la gente me vea, esa no es lo importante, sino que yo puedo estar cerquita de Jesús, tocarlo con mis manos, abrazarlo con mis pechos, tratarlo con respeto. Lo mismo, si yo soy catequista, yo tengo que tener una relación personal con Cristo para que me ilumine y con el Espíritu Santo, que dijimos que es el agente de la evangelización. Entonces, cuidado con ser como funcionarios del Evangelio y no apóstoles. Se puede uno ser funcionario, puede uno incluso ser un sacerdote meramente funcionario, un obispo funcionario, pero no se tiene una personal relación con Jesucristo. Y por eso tantos sacerdotes, tantos seglares pierden la fe. Entonces el fundamento es Cristo y no la Biblia. Esa cita está equivocada, es Juan 5:39. Y luego, la última cosa, cuando los hermanos hablan de que la Biblia dice esto, que la Biblia dice lo otro, hay que entender una cosa, y es, lo que dicen que dice la Biblia es lo que ellos entienden que dice la Biblia, y no es lo que dice la Biblia. Porque si la Biblia nos hablara, todos escucharíamos lo mismo. Pero entonces, ¿por qué hay tantas religiones cristianas bíblicas? ¿Por qué el pastor de la esquina no se puede poner de acuerdo con el pastor de la iglesia evangélica, no se puede poner de acuerdo con la iglesia mormona, o con la iglesia de los testigos de Jehová, o con la iglesia de los adventistas? ¿Por qué no se pueden poner? Porque no están explicando la Biblia.
están explicando lo que ellos entienden de la Biblia, que es totalmente diferente. Y los evangélicos y los protestantes nunca distinguen entre lo que dice la Biblia y lo que uno entiende. Por eso hay que distinguir entre lo que la Biblia dice y lo que yo entiendo, que no siempre es lo mismo, y por eso hay tanta confusión. Si la Biblia fuera clara y evidente, habría una sola religión cristiana bíblica, pero si hay muchas, es porque no es claro ni evidente, porque están usando el instrumento equivocado, porque no es la Biblia, sino es Biblia, tradición y magisterio, como siempre se nos ha enseñado. Desgraciadamente, vuelvo a repetir, ese problema que antes tenían solo los protestantes, los evangélicos, ahora también lo tenemos nosotros, los católicos. Porque ya hay dentro del catolicismo mucho católico rebelde que no quiere obedecer al Santo Padre, que no quiere hacer caso de sus enseñanzas, que cuando el Santo Padre dice una cosa sobre los anticonceptivos, sobre el matrimonio, sobre la ordenación de mujeres, cualquier cosa que a mí no me gusta, decimos, eso es lo que opina el Papa, pero yo opino, no señor, eso no es cristianismo, no es catolicismo, eso es protestantismo. En el catolicismo nosotros obedecemos las enseñanzas del Santo Padre, aunque no sean declaraciones dogmáticas. Y yo estoy casi seguro que muchos sacerdotes e incluso algunos obispos ya no entienden eso. Y fíjense lo que voy a decir, esto es una cosa pública, notoria, lo saben todos, y es histórica, hizo una gran desgracia en Alemania. Cuando Pablo VI publicó la Humane Vitae, los obispos de Alemania, la mayoría, por no decir la totalidad de los obispos de Alemania, dijeron, los católicos no están obligados a obedecer esta encíclica porque esta encíclica no es dogmática, no es cátedra. Por tanto, que cada quien siga su conciencia. Ahí está. Ahí están los relatos que tenemos. Entonces, ¿para qué queremos ser papa? ¿Para qué queremos el magisterio? Ven la importancia de obedecer al Santo Padre. Gracias a Dios, Juan Pablo II, con su carisma, con su personalidad, pues hizo que muchos católicos volvieran otra vez a aceptar ciertas doctrinas que parecían ya superadas, o que creían algunos y que decían, porque el Papa Juan Pablo II nos volvió a confirmar en la verdad de las enseñanzas de la Humane Vitae. Y hasta el día de hoy, yo creo que un 90% de los católicos ni les hacen caso ni las obedecen. Y corremos el riesgo de perder la fe como la perdió Europa. Vamos al último punto. Dijimos, ¿solo Cristo? No, no existe solo Cristo. Cristo existe con su madre, Cristo existe con sus apóstoles y Cristo existe con su iglesia. ¿Sola Escritura? No. ¿Por qué? Porque la Escritura no es Cristo y porque la Escritura no se explica a sí misma y porque la Escritura crea mucha confusión, como lo vemos en la práctica con las más de 2000 iglesias protestantes, todas siguiendo la Biblia y cada uno interpretándola según su propio entender. Ellos no están explicando la Biblia, sino están explicando, y ellos creen que nada más es verdad, lo que entienden con su cabecita. Último punto, ¿basta la fe para salvarse? Romanos 10:9, les voy a pedir que uno de ustedes la lea. Omaha, por favor, si se ponen de pie, se acercan un poquito al micrófono y nos leen en voz alta esa cita de Romanos 10:9. Que si se dan cuenta, es la cita de hace poquito que salió en la, si no me acuerdo, es de hace 2 domingos. Romanos está en la página 1600, si tiene la Biblia de Jerusalén, 1668. 68. ¿Cuál capítulo? El capítulo
capítulo 10 de Romanos, versículo 9. Acércate un poco a la computadora, por favor. Fuerte. Dice, porque si confiesas con tu boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó, que de entre los muertos serás salvo. Amén. Palabra de Dios. Muy bien. Esta es la cita más frecuente dada por los evangélicos y los protestantes sobre la fe, por la cual afirman ellos que basta la fe para salvarnos. Lo que dicen, tienen razón y no tienen razón. Es decir, la fe es necesaria para nuestra salvación, pero no basta. Aquí no dice que basta ni que la sola fe es suficiente. Lo que dice San Pablo es que nos pone al inicio de la salvación, en el camino de la salvación, no al final. La fe es un camino. Entonces nos pone en el inicio de la salvación. Y lo vemos porque hay muchas otras condiciones de las que habla Jesús que son necesarias para salvarnos. Por ejemplo, cuando habla, ahí están las citas, ustedes después las verán, pero por ejemplo, cuando habla de tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, o dice lo contrario, vete al infierno, apartados de mí malditos, porque tuve hambre y no me diste de comer. Entonces, no basta solo la fe, es necesaria también la caridad, y es necesaria también la esperanza. En otro capítulo, si no me equivoco, que es Mateo 24, 23, dice el que perseverare hasta el fin, ese se salvará. Necesitamos perseverar en la fe, necesitamos perseverar en la caridad, necesitamos ser fieles. También San Juan habla, ahí sí es 6:54, donde dice, quien come mi carne y ve mi sangre tiene vida eterna. Entonces, la salvación y la vida eterna no dependen nada más de la fe. La fe nos pone al inicio de la salvación, en el camino de la salvación, pero hay que perseverar con fe y esperanza en ese camino. Entonces, vamos al siguiente tema. No sé si alguien tiene alguna pregunta sobre estos temas antes de pasar a los siguientes temas. Déjenme hacer una repasada con todos. Comenzamos primero con Omaha. Omaha, ¿cómo están? Vamos a ver, ¿tienen alguna pregunta? Tengo una pregunta aquí. Cuando usted menciona en el título católico versus cristiano, ¿a cuáles cristianos nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a todos los cristianos que no son católicos, es decir, los ortodoxos, los protestantes, los reformados, los luteranos, los anglicanos e incluso aquellos que se llaman cristianos, todos los que se llaman cristianos a sí mismos, que por cierto déjenme prender aquí la luz. Se me olvidó prender la luz porque estoy medio oscuro. ¿Sí? Entonces todos los cristianos, todos los cristianos, todas las iglesias que no son católicas, que no forman de la parte católica. Si quieren les explico nada más una cosita de estos. Hay que entender que no todos los católicos son los católicos romanos. Están los católicos de la iglesia copta egipcia, fundados por San Marcos. Están los católicos fundados por San Andrés. Están los de la iglesia maronita. Todos ellos son católicos. Tú vas por ejemplo, al Líbano, y ellos son católicos, pero de otro rito. Y algunos de ellos no obedecen al Papa, pero como fueron fundados por apóstoles, todas las iglesias fundadas por los apóstoles son iglesias católicas. Es decir, formamos parte de la iglesia de Cristo. En cambio, las iglesias
que no fueron fundadas por apóstoles, como es la de Lutero, que no era ningún apóstol, el rey Enrique VIII, que tampoco era apóstol, y todos los demás fundadores, Calvino, Zwinglio, José Smith, Guillermo Miller, Carlos Russell, pues ellos inventaron sus iglesias. Ellos rompieron con... Entonces cuando hablamos de los cristianos, estamos hablando de los cristianos, de todas aquellas iglesias que no fueron fundadas por los apóstoles, sino se fundaron a sí mismas a partir de la ruptura que hubo con Lutero. Gracias. ¿Okay? Muy bien. Todavía nos queda me voy a alargar un poquito más ahora porque tengo el tiempo. Espero que no se me cansen, que no se me aburran. Y seguimos con el tema de la iglesia. El tema de la iglesia es muy importante que lo dominemos. Y es, si hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo, y Jesucristo fundó una iglesia sola y dijo, habrá un Señor, un solo rebaño y un solo pastor, ¿de dónde salieron las demás? ¿Qué fue lo que pasó? No estamos obedeciendo a Cristo. Si hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, como lo dicen también los hermanos separados, debe haber una sola iglesia. La iglesia que Cristo fundó. Más aún, si Cristo no fundó ninguna iglesia, no debemos pertenecer a ninguna, ni a los evangélicos, ni a los protestantes, ni a la iglesia de la Biblia abierta, ni a la iglesia del Calzoncito Jesús o de la ventana de cristal. Esas iglesias no sirven de nada. Si Cristo no fundó ninguna iglesia, no debería haber iglesias y no deberíamos de pertenecer a ninguna. Pero si Cristo fundó una iglesia, ¿por qué voy a dejar la iglesia que Cristo fundó para irme a la iglesia de Perico de los Palotes? ¿Quién es ese señor? Entonces, aquí hay que explicar este problema. Cuando lleguen los hermanos separados, cuando yo vaya a evangelizar, mira, hay que entender que hay un solo Dios y un solo Cristo. Eso te lo van a aceptar. Por tanto, la conclusión, debe haber una sola iglesia. Y todos debemos estar en la iglesia porque Cristo mismo lo dijo, que debe haber un solo pastor, un solo rebaño y un solo pastor, y no cada pastor con sus chivas, como ustedes le están haciendo. Así no es. Eso no es lo que Cristo quiere. Y si tú amas a Cristo, tienes que volver a la iglesia de Cristo. Entonces, aquí viene la pregunta, y aquí viene la necesidad de saber otra vez dominar la Biblia. Porque él te va a preguntar, ¿dónde dice eso la Biblia? Primera pregunta. Vamos a ver 3 puntos. Cristo quería fundar una iglesia, Cristo prometió fundar una iglesia y Cristo fundó, de hecho, una iglesia. ¿Quería Cristo fundar una iglesia? Parece que sí. ¿Por qué? Porque Cristo no tenía necesidad de una iglesia. Él podía haber convertido a todos los hombres nada más tronando los dedos con su propia voluntad, rompiendo los corazones, dándoles la fe a todos, pero no quiso hacerlo así. Sino escogió a 12 apóstoles. ¿Por qué 12? Y no 15 o 25. Escogió 12 apóstoles porque quería fundar un nuevo pueblo. Y así como el pueblo de Israel estaba fundado por 12 tribus, Cristo quiso fundar un nuevo pueblo de Dios, con una nueva alianza, con un nuevo sacerdocio. Entonces todo es nuevo. Un nuevo pueblo, la Iglesia Católica, con unos nuevos, formados por 12 apóstoles, a los cuales les da una nueva alianza y establece un nuevo sacrificio. Ya no va a ser el sacrificio de animales, sino el sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así lo presenta San Juan. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, parece que Cristo quería fundar una iglesia. Segundo, Cristo prometió fundar una iglesia. Lo dice Mateo 16, 18, lo pueden leer, esa es una cita que todos se deben de saber de memoria.
tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré, fundaré en futuro mi iglesia. Ahí no está diciendo que la está fundando, sino dice que la va a fundar. Promete que la va a fundar y que va a poner a Pedro como piedra de la iglesia. Bueno, entonces ahí están los 3 puntos. Cristo quería, Cristo prometió en un futuro, y lo más importante. Pero de hecho fundó Cristo una iglesia, sí o no, y para qué lo hizo. Eso es bien importante. Si Cristo es nuestro único Salvador, la razón nada más que tiene para fundar una iglesia es para nuestra salvación. Y si Cristo establece la iglesia para nuestra salvación y yo no acepto la iglesia de Cristo, ¿qué pasa? Me pierdo, me condeno. Entonces, Dios nos da la iglesia, Cristo, nuestro único Salvador, establece la iglesia para salvar. Y si yo rechazo ese medio, ese instrumento de salvación, no me salvo, aunque crea en Cristo como mi único Salvador. Por eso Jesucristo dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que os mando? ¿Y qué nos manda Jesucristo? Que obedezcamos a sus apóstoles. Quien a vosotros oye, a mí me oye, quien a vosotros escucha, a mí me escucha. Entonces, ¿cuándo fundó Cristo su iglesia? La fundó propiamente en 3 momentos. El primero, ya lo dijimos, es la promesa, Mateo 16, 18. El segundo es en la cruz, cuando nos cuenta San Juan, el apóstol fiel, el apóstol modelo de todos los apóstoles, cuando nos cuenta el pasaje que está en el capítulo 19 de la lanzada. Dice ahí, fueron pues los soldados y quebraron las piernas del primero y del otro con él. Pero al llegar a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. El que lo vio lo atestigua y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad, para que también vosotros creáis. Y fíjense lo que dice al final. Dice de su evangelio, esto ha sido escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo os salvéis, tengáis vida en su nombre. Entonces, esta fe es la que me hace salvarme. ¿Y qué es lo que San Juan quiere decir con que su costado? Cristo está dormido como Adán en el árbol de la cruz, y de su costado brota su iglesia, su esposa, como de la costilla de Adán salió Eva, así de la costilla, del costado de Cristo, brota la esposa de Cristo, que nos da los 2 sacramentos, que son el agua del bautismo y la sangre de la Eucaristía. Así que pues, rechazar, y entiéndanlo bien esto, y entiéndanlo bien los sacerdotes, los obispos, los seglares, que hablan mal de la iglesia, que dicen que el Vaticano esto y que el Papa lo otro, entiendan que la iglesia brotó del amor, enamorado de Jesús, de su corazón, y que por tanto todas las ofensas y todas las desobediencias contra su iglesia, Jesucristo las toma como hechas a sí mismo. Precisamente esta doctrina del cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia, nos la enseñó San Pablo y la aprendió el día en que Cristo lo tumbó del caballo y le dijo nuestro Señor a San Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y San Pablo le respondió, no es verdad, Señor, yo no te persigo a ti, ni siquiera sé quién eres tú. Y Jesús le responde, yo soy Jesús, e insiste, a quien tú persigues. Pero Señor, yo no te persigo a ti, sí me persigues a mí, porque persiguiendo a mi iglesia, a mis hermanos,
a los cristianos, me estás persiguiendo a mí, porque la iglesia es mi cuerpo. De ahí sale toda la doctrina, de esa experiencia de San Pablo, al que Cristo lo acusa de perseguir a su iglesia. Es cuando San Pablo entiende por qué Cristo me dijo esto. Yo no entiendo, hasta después empieza a reflexionar. Ah, sí, efectivamente, porque la iglesia es la esposa de Cristo. Porque la iglesia, qué hermoso que sea la esposa de Cristo. Cristo se casó con su iglesia para que nosotros también en el matrimonio no nos rajáramos y fuéramos fieles. Cristo es fiel a su iglesia a pesar de que su iglesia muchas veces es infiel. Cristo sigue amando a su iglesia. Qué hermoso sacramento del matrimonio. Y qué hermosa doctrina de la iglesia, que es la esposa de Cristo, que Dios nos la da como una familia para salvarnos todos. Y por eso cuando nos alejamos de la iglesia, nos alejamos de Cristo. Y les cuento una historia para terminar. Es una historia verídica. No tengo todos los datos exactos de la señora, se los voy a preguntar a un padre alemán que vive aquí y me contó este padre alemán, muy santo, que vive aquí en Legionarios de Cristo, y me contó de una señora alemana que fue a una operación, y estando a que le inyectara no sé qué, unas vitaminas, una medicina contra la gripe, alguna cosa de esas tontas, y resulta que la inyección estaba contaminada, y entonces se le creó una infección en todo el cuerpo, y le dijeron los médicos, si esta infección llega a la columna, te vas a quedar paralítica. Entonces aquella mujer que era católica, esas como muchos de nosotros, así de puro cuento, nada más porque la bautizaron, casi por equivocación, decidió demandar al hospital y a los médicos y se la pasó un año en puros pleitos, angustiada, triste, decepcionada. Y mientras estaba así, había un doctor de esos que son del New Age y que le dice, mira, yo te puedo curar, yo tengo energía positiva, yo te voy a alegrar, vamos a invocar a los espíritus aquí para sanarte. Y ella no le hacía caso y no le hacía caso porque en el fondo de su conciencia sabía que eso estaba mal. Total que después de mucho tiempo decide hacerle caso a ese doctor, brujo o lo que quieran. No sé, imagínense una consultorio muy elegante, porque no son consultorios de brujos, sino consultorios de médicos. Y cuando llega a su oficina, el doctor la recibe con estas palabras y le dice, el Papa es un desgraciado, porque nos pone dogmas y nos pide dinero para todo y nada más quiere nuestro dinero y tal. Y la señora se queda muy sorprendida de que ella iba a una consulta y el doctor le sale por esas cosas. Total, no le hace caso y ya como que le hace la terapia y se va la señora. A la siguiente visita, a los 15 días, va otra vez a ver el doctor y el doctor la recibe otra vez con estas palabras. Los sacerdotes son una bola de pedófilos, de homosexuales y nada más se están engañando y tal. Y la señora otra vez, en vez de responder, se queda callada. Y ya le hace la terapia y se va. Y en ese momento, antes de ir a la tercera visita, es cuando la mujer dice, ya me cansé de estar atacando a estas personas y de estar peleándome, voy a olvidarlo todo y voy a confiar en Dios. Y dice ella, en ese momento que yo dije, voy a confiar en Dios, voy a quitar todas las demandas, dice, me vino una paz interior que no puedo explicar. Total que a raíz de eso, decidí irme a confesarme, porque hacía como 20, 30 años que no me confesaba. Y me fui a confesar y todavía decidí una vez más ir con este doctor a ver si la curaba. Llega con el doctor y el doctor le dice, oye, veo tu áurea muy brillante. ¿Qué te pasó? Y ella no le dice nada. Y el doctor se queda pensando y le dice, ¿sabes qué? Mira, yo te quiero ayudar. Yo te puedo sanar. Pero no puedo hacer nada.
si tú no me ayudas. Si tú no dices nada, si tú no dices algo en contra de tu iglesia, yo no te puedo ayudar. Y la otra se quedó asustada y salió de ahí corriendo y se dio cuenta de lo que estaba pasando. Este señor me iba a curar a través del demonio y a través de esas cosas. Por eso, mientras yo no dijera nada contra mi iglesia, los demonios no me pueden haber hecho nada. Vean ustedes por el poder que tiene cuando nosotros tenemos fe y amamos a la iglesia. Y en cambio, cuando empezamos a hablar mal de nuestra iglesia, el demonio nos escucha, el demonio lo nota, y es cuando empieza a destruir nuestras vidas, nuestros matrimonios. Pero mientras nosotros no nos salgamos de esa arca de salvación que es la iglesia, esa iglesia nos ayuda a salvarnos. Entonces, cuando hablamos de evangelización, ¿de qué estamos hablando? De acercar las almas a Jesús, a que amen a Jesús, a que conozcan a Jesús, a que amen a la iglesia, a que obedezcan al Santo Padre.